Bienvenidos a su diario del reino animal con Fiona, Nico y Teodoro. El tema del video de hoy será un poco diferente, ya que vamos a hablar de las razas de caballos, y como este tema es bien extenso, hemos de dividir el video en 3 partes porque si no nunca acabaríamos. Para la estructura de este video, nos basamos en la Enciclopedia de Razas de Caballos, de la editorial Lexus, que es la que están viendo en pantalla. Vamos a hablar de las generalidades de cada raza equina, y cómo se usan en la actualidad. Una vez dicho esto, comenzamos. Como yo, que soy un gato, los animales domésticos, entre ellos los caballos, tienen razas, y cada una expresa características visibles o fenotipos diferentes. En el caso de los caballos, se pueden clasificar las razas por su físico y su carácter. Para este video vamos a hablar de ambas, de forma sencilla. En cuanto a su tamaño, se considera como caballos pesados, aquellos ejemplares que pesan alrededor de 650 kilogramos o más, ya que algunos llegan a los 1200 kilogramos de peso. Estos caballos se usan para la tracción de grandes cargas. Dentro de estos caballos, hay aquellos que han sido mejorados genéticamente, al cruzarse con razas de menor envergadura, para actividades agrícolas ligeras. Los caballos ligeros son todos aquellos que su peso no llega a los 650 kilos, por lo general llegan a los 350 a 500 kilogramos, se usan en deportes hípicos. Las razas más pequeñas son clasificadas en caballos miniatura y ponis. Y en cuanto a temperamento y aptitudes, los caballos se clasifican de las siguientes formas. Caballos de sangre fría, son razas de temperamento tranquilo, y se destinan para tirar carruajes y para obtener carne. Los de sangre caliente, tienen un temperamento alerta, son briosos y atentos, se emplean en las carreras de caballos. Los de sangre tibia, son el resultado del cruce entre caballos de sangre fría y sangre caliente, por este motivo presentan un comportamiento más tranquilo y dócil, además de contar con ligereza y agilidad. Son animales muy adecuados en la alta competición, destacando en actividades como la doma clásica, el salto, concurso completo entre muchas otras. Empezamos este video con una de las razas más antiguas del mundo y que se conocen registros de esta misma raza de hace 4500 años, y que además esta misma raza ha servido para crear otras y mejorarlas. Hablamos del caballo de raza árabe, que es uno de los más populares. Aunque el origen de esta raza equina no es muy claro, se sabe que ya habitaban la península arábiga desde el año 2000 o 3000 a.C. Los pueblos árabes lo llamaban Keilan, que significa pura sangre hasta la médula. Estos pueblos nómadas se encargaron de mantener la pureza de estos caballos, y de esta forma han conseguido perpetuar y preservar todas las características que poseían los ejemplares originales, transmitiendo todo su potencial generación tras generación. Es un animal de carácter fuerte, inteligente y resistente. Eran valorados por los nómadas beduinos, quienes frecuentemente los alojaban dentro de sus tiendas para cubrirlos y protegerlos de las condiciones extremas del desierto. El caballo árabe tiene una cabeza en forma de cuña y bien refinada, una frente amplia, ojos y fosas nasales grandes, así como hocicos pequeños. La mayoría de ejemplares despliega un perfil distintivamente cóncavo, aunque también muchos ejemplares tienen un pequeño aumento en la frente, entre los ojos, conocido como jibá, por los beduinos, que les añade mayor capacidad en los senos paranasales. Se cree que esto sirve para que los animales puedan sobrevivir en el clima seco del desierto. Estos caballos son los que menos huesos tienen, ya que poseen una costilla, un hueso lumbar y 2 vértebras menos que el resto de los caballos. Esta raza tiene una alzada de 148 a 160 centímetros, siendo las yeguas algo más pequeñas que los corceles y sementales. Se reconocen 3 líneas de caballos árabes y cada una tiene un atributo que las diferencia del resto y las hace destacar. Por ejemplo, la línea Kuhaylan tiene como principal característica la fuerza, y de hecho su nombre viene de la palabra Kuhayla, que significa fuerza. La línea Saklawi, que viene de la palabra del mismo origen Saklawi, que significa belleza, y es el atributo que tienen los caballos árabes de esta línea.
Por último, la línea Muniki destaca en velocidad y rapidez. Sus nombres, las de las líneas de los caballos árabes, vienen de unas yeguas bendecidas por el profeta Mahoma en la tradición oral, y se dice que en la misma los pura sangre descienden solamente de estos animales. Los pueblos arábigos criaban a sus caballos, seleccionando a los ejemplares rigurosamente y a los que representen las líneas más puras del animal, que permitieran perpetuar a la raza. Pero un aspecto que debían cuidar sí o sí, aparte del físico del animal, era su temperamento, y esto ha pasado en la domesticación muchas veces. Por ejemplo, a nadie le gusta un perro que muerda a la mano que le da de comer, y hasta yo he pecado de eso, cuando me curaron de mi operación de esterilización. Bueno, no sé qué ando contándoles anécdotas, pero en los caballos aplica esta selección del comportamiento. Los pueblos arábigos necesitaban ejemplares que se dejaran montar y que no representasen un peligro al acercarse. Todos los caballos tenían que reunir una mezcla de mansedumbre, gran docilidad, sensibilidad, un gran espíritu o brío. A los rasgos temperamentales se sumaba unas cualidades físicas imprescindibles para que un ejemplar fuera considerado como un caballo perfecto, que son la velocidad, resistencia y fortaleza. En cuanto a aspectos generales, tenemos que el caballo de raza árabe tiene un manto de pelaje fino y abundante, que está pegado al cuerpo y con abundantes crineras. La capa, es decir el color del pelaje, puede ir desde el tordo al color castaño y bayo, aunque también fuera del desierto, se da el color negro, aunque también se da los caballos píos y albinos, aunque los albinos no están permitidos en las asociaciones de cría, que mantienen la pureza de la raza, y los caballos de capa pía, son muy poco comunes. La raza árabe tiene un promedio de vida de 20 a 25 años, aunque algunos superan esta expectativa de vida. Su carácter es dócil, brioso, es un animal sensible, muy inteligente y tiene una buena capacidad de aprendizaje. Se lo puede usar en cualquier disciplina ecuestre, y también se usan en programas de mejoramiento genético de otras razas y para crear nuevas. No es una raza de alimentación no muy exigente, aunque esto dependerá del fin que se tenga para este caballo, y se recomienda como cuidados, el lavado del manto, la revisión de cascos y cepillarle las crineras. Su coste de mantenimiento es medio. Tenemos al Akalteke, que es una raza de caballo originaria de Rusia, especialmente de las estepas turcómanas, y se criaba por los pueblos teques, ya que estos eran sus monturas de guerra, ya que esta cultura estaba constantemente envuelta en conflictos. El nombre de la raza viene de la zona geográfica Ajal, y como dijo Nico, también de la etnia teque. Para ser más precisos, el Ajal es como se le denominan a los oasis de la vertiente del Kopeti Kurendak. El caballo de raza Akalteke es un animal esbelto, con una altura aproximada de 1,60 m para los machos y para las yeguas de 1,55 m. Su aspecto es de un animal de líneas alargadas, con un cuello delgado y largo, a veces en forma de S, asociado a un porte altivo de la cabeza, que es ligera y descarnada. Sus ojos son grandes y expresivos, las orejas largas y finas, se sitúan muy arriba, cuentan con un dorso largo, extremidades largas y delgadas, con tendones bien marcados, el omóplato es largo, el pecho es profundo y ovalado, con una musculatura más densa que voluminosa. Su piel es muy fina y su pelaje es sedoso, la cola y crin se ven escasas y el flequillo es casi ausente. Y en cuanto a sus orígenes, parece ser que los ejemplares de esta raza estaban relacionados a los caballos que existían en su región hace 9000 años, que eran conocidos por diversos nombres, siendo el nombre más famoso el de los caballos Niseus. La región de Ajal está situada al sur del actual Turkmenistán. Este territorio ha estado poblado desde tiempos muy antiguos por las tribus turcomanas, que se dedicaban a la cría de caballos. Los teque acostumbraban a realizar expediciones al sur para capturar y robar mano de obra barata, para no decir la palabra con e. Cada guerrero llevaba 2 caballos, uno de silla que era de pura raza y otro que era de carga. La genealogía de los mejores caballos se conservaba por tradición oral, y estos no estaban a la venta de ningún modo y a ningún precio, o sea que si ustedes querían un caballo, no había opción más que robarlo y darse a la fuga lo más rápido que se pueda.
Después de la conquista de Turkmenistán por parte de los rusos, el general Kuropatkin reunió unos cuantos caballos teque y comenzó a criar una yeguada. Los ejemplares de estos caballos son adecuados para casi todas las disciplinas ecuestres, especialmente para las carreras de resistencia y el concurso completo de equitación. Pero también ejemplares de esta raza han sido ganadores en la alta escuela, tal es el caso de Sergei Filatov y su corcel Absent. Este dúo dinámico de caballo y jinete ganaron la medalla de oro en la alta escuela en los Juegos Olímpicos de Roma de 1920, la medalla de bronce en 1964 y de nuevo consiguieron la de oro en 1968. El Ajalteque ha sido un buen caballo de carreras, contando con buenos movimientos, es un buen saltador y es muy resistente. Se sabe que un grupo de caballos de esta raza en 1935 hicieron un viaje de Ashjabad a Moscú, un viaje en el que recorrieron 4.150 kilómetros y en el que atravesaron el desierto de Karakum. Dicha travesía duró 84 días. También es, junto con el caballo árabe, una raza empleada en el mejoramiento genético, con numerosos casos exitosos, pues uno de los potrillos fundadores del caballo inglés de fina sangre, raza utilizada para carreras, tiene genes de Ajalteque, y un potro conocido como Birli Turk, fue reportado como un caballo café oscuro, con características de esta raza como su gran porte, ojos grandes, cuello largo y alto de cola. Para resumir a la raza, los caballos Ajalteque viven en promedio unos 25 años. En cuanto a su capa, presenta todas a excepción de la capa pía. Las más habituales son la alazán, los bayos, caballos grises, crema, isabelino, negro, castaño, palomino entre muchas otras, todas ellas con un brillo metálico a excepción de los caballos tordo. Son animales inteligentes y extremadamente sensibles, y pueden formar un vínculo fuerte con una sola persona. Debido a su piel fina, es imprescindible que se le proteja en condiciones climatológicas adversas, fundamentalmente del calor extremo. Su coste de mantenimiento es medio alto. Y de una raza exitosa pasamos a otra. Hablamos del caballo de raza española o andaluz. Se dice que desciende de caballos procedentes de Arabia y que se cruzaron con caballos autóctonos, especialmente hembras de la península ibérica. Una raza muy popular, como el ejemplar que siempre hemos visto de caballo medieval de color blanco. Aunque se teoriza que también pudo haber sido descendiente del caballo ibérico, así como que los caballos pudieron haber sido introducidos a la península ibérica durante la dominación árabe, pese a su origen muy misterioso, lo que más se conoce del caballo español es el proceso de su selección. En el siglo XVI, el rey Felipe II encargó a Diego López de Haro y Guzmán la creación de las caballerizas reales de Córdoba, donde agrupó a las mejores yeguas y sementales de las tierras que bordean el río Guadalquivir, siendo esta yeguada de la realeza el origen de los caballos españoles. Hay que aclarar una cosa, y es que estos caballos no son la única raza de la península ibérica. En España, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su catálogo oficial de razas de ganado, reconoce oficialmente a 16 razas autóctonas de caballos, mientras que en Portugal se reconoce como su raza más emblemática al caballo lusitano. Volviendo con la historia, estas caballerizas se hicieron depender de la Junta de Obras, Jardines y Bosques, y para la empresa se dedicaron, entre otros, los fondos económicos de las explotaciones salinas. En el año 1576, las caballerizas contaban con 50 empleados y 110 plazas, y en la década de 1580, 600 yeguas pacían en las dehesas de Córdoba, 400 en las de Jerez y 200 en las de Jaén. Cuando falleció el primer marqués, el cargo de caballerizo mayor de las Reales Caballerizas de Córdoba pasó a su hijo, permaneciendo como cargo hereditario en el mayorazgo de la Casa del Carpio, desde 1625 por concesión real a su nieto. También la corona tenía a la yeguada real de Aranjuez, formada por las yeguas de la Orden de Santiago, cuyo patrimonio había revertido en la corona, y había otro rebaño en Valladolid cuya calidad, sin embargo, no era comparable a la yeguada de Córdoba. Miguel de Cervantes, en el capítulo 24 de Don Quijote, da por hecho que Córdoba es la madre de los mejores caballos del mundo.
Durante todo el siglo de oro español, no hubo duda de la excelencia de los caballos andaluces. Lope de Vega, en su comedia Los Comendadores de Córdoba, no solo reconoce la fama de los caballos, sino que también la de sus jinetes. Pero ya me di cuenta de que estoy relatando sin descanso la historia de los caballos andaluces, pero para resumir, es que por las fechas del siglo dorado, los caballos eran apreciados dentro y fuera de España. Don Juan de Austria, los reyes de Francia y el duque de Baviera, por decir algunos, eran propietarios de estos caballos. Ya sea de capa blanca, negra o marrón, el caballo español es fácil de montar, por lo que se utiliza como un caballo para paseos, pero también destaca en las disciplinas de la doma clásica, doma vaquera y en la tauromaquia, es un caballo utilizado para rejoneo. En la doma clásica destaca por su buena cabeza, excelente trote, buena reunión, piaffe y passage. Su crianza se centra principalmente en España, aunque existen buenas yeguadas por todo el mundo. El sistema de crianza se basa en manadas de yeguas que viven sueltas en semilibertad. Algunos potros son vendidos al destete y otros permanecen con la yeguada, pero empiezan a ser domados a los 3 años o 4. Cuanto más adulto sea el caballo, más preparado está para la doma. En las yeguadas, es frecuente que el caballo lleve el nombre de su madre pero en masculino. Por ejemplo, si la yegua se llama Vinatera, su potro se llamará Vinatero. Sin embargo, a todas las hembras nacidas el mismo año, se les nombra con un nombre que empieza con la misma letra y que pueda utilizarse en masculino para los potros que nazcan de ellas. Para resumir a esta raza con mucha historia, los caballos españoles tienen capas de colores que van desde el bayo, el tordo y el castaño, aunque los ejemplares de capa negra son los más raros de ver. Su peso puede rondar en promedio los 570 kilogramos. Son animales inteligentes que responden muy fácilmente, son dóciles y tienen una excelente capacidad de aprendizaje, y su coste de mantenimiento, incluidos sus cuidados, suele ser medio a alto. Y antes de pasar a las siguientes razas, que se originaron en el continente americano, debemos aclarar que los caballos en Norteamérica se habían extinguido desde finales del Pleistoceno. Digo esto porque fueron los colonizadores europeos quienes trajeron consigo a sus caballos. Muchos de estos fueron utilizados como montura de guerra, y la gran mayoría fueron dejados a su suerte o se escaparon, pero se adaptaron muy bien, teniendo poblaciones ferales que actualmente viven en la naturaleza. Algunos de estos caballos se usaron para la creación y el mejoramiento genético de otras razas. En conclusión, los caballos volvieron al continente americano gracias a los humanos. Nuestra primera raza de caballo de América del Norte es el Appaloosa, que es un descendiente de los caballos introducidos por los españoles en el continente y que tras la Revolución Mexicana fueron soltados o abandonados por sus propietarios. Y estos animales, en vez de morir en la naturaleza por ataques de depredadores o inclemencias del entorno, se adaptaron muy bien. Formaron manadas que se difundieron por toda América del Norte, como los Mustang. Los caballos Appaloosa son criados desde 1938 por el Appaloosa Horse Club, que fue fundada en Idaho. El objetivo de dicho club era preservar a los caballos que pertenecían a la etnia Nez Perce, cuyos caballos casi son borrados del mapa. Y es que, dicha tribu, perdió a la mayoría de sus caballos, en un conflicto que tuvieron con el ejército estadounidense, en 1877, y su población decayó por varias décadas. Sin embargo, gracias a pequeños grupos de criadores de caballos, se pudo mantener a los remanentes de la raza, hasta que se fundara la asociación que les mencioné anteriormente. Los caballos Appaloosa modernos mantienen líneas de sangre que se remontan a la sangre de los ejemplares fundacionales del registro de 1938 y se han añadido algunas razas a su linaje. La principal característica de los caballos Appaloosa actuales es la capa pecosa, un tipo de coloración que le da a los caballos las manchas parecidas a un leopardo. Sin embargo, si piensan que esto es reciente, me temo que tan así no es, y es que en Europa se observaba caballos prehistóricos con manchas en las pinturas rupestres. Luego los caballos domésticos manchados también aparecen en obras de arte de la antigua Grecia, y en la antigua China también se tenía registros de caballos así, en la dinastía Han, y así hasta principios de la Edad Moderna.
El Appaloosa es una raza de caballo muy popular en los Estados Unidos de América. En 1975 fue nombrado como el caballo oficial del estado de Idaho. Es más conocido como caballo de rebaño, utilizado en varias disciplinas de equitación occidental, y la raza ha salido en muchas películas. De hecho, hasta son la mascota de los Florida State Seminoles. Además que, la sangre Appaloosa ha influido en la genética de muchas razas de caballos, como el pony de las Américas y algunas de caballos de paso. Como bien dijo Teodoro, ya se tenía constancia de caballos manchados en el Viejo Mundo, en pinturas rupestres que datan desde hace 20.000 años. Los antiguos persas tenían un gran aprecio a los caballos moteados, y se los consideraba como animales sagrados de Nicea. Los caballos moteados aparecieron a su vez en China, siendo usados desde el año 100 a.C. para la guerra, y estos desplazaron al pequeño equino centroasiático, y a partir del siglo VII, a los caballos manchados se les encontraba en el arte, reconociéndose así el gusto de los chinos por los caballos manchados. Aunque también han aparecido caballos manchados en otras razas, como el lipizano en Portugal, y los caballos españoles. Los Appaloosa son caballos de carácter tranquilo y sereno, siendo animales muy apegados a las personas, motivo por el cual es considerado como un caballo apto para toda la familia. Estos caballos destacan como monturas del salvaje oeste y son, junto con la raza conocida como cuarto de milla americano, uno de los caballos que tienen el cousense, es decir, la habilidad innata para trabajar con el ganado vacuno y de arrear a las vacas con autonomía, y por eso son útiles para las disciplinas que tengan que ver con bovinos en los deportes de monta. Para resumir a la raza, el tamaño de los Appaloosa dependerá del caballo base de la raza, ya que hay muchos ejemplares provenientes de cruces con otras razas. La media está entre el 1,47 m y 1,57 m. Un caballo Appaloosa siempre debe tener su patrón manchado, como leopardo, independientemente de que si las presenta al final del cuerpo, como al inicio del mismo. Suelen vivir de 20 a 25 años, siempre muestran un carácter colaborador, valeroso y tienen un fuerte temperamento. Suelen ser caballos usados en rodeos, espectáculos y en su origen se montaban sin silla. Su coste de mantenimiento es medio. Seguimos con el Mustang, que es una raza muy conocida de caballo de Norteamérica y tiene un origen parecido al Appaloosa, ya que ambos descienden de caballos traídos por los colonizadores europeos, pero estos caballos son los más conocidos y los que por suerte no estuvieron al borde de extinguirse. Es más, se siguieron expandiendo en Norteamérica y fueron muy importantes para los nativos americanos, ya que mejoraron su forma de vida para estas personas. Y sí, el caballo Mustang es originario de los Estados Unidos como raza. Existen escritos históricos que relatan que los primeros ejemplares fueron introducidos en las Antillas en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Por allá en 1493, estos caballos lograron adaptarse al Nuevo Mundo y lograron reproducirse con éxito. Por otro lado, en el año 1510, Cortés llevó a los primeros ejemplares a tierra firme para que se continuara con su crianza a manos de los colonos españoles. En 1518, se logró cruzar el Río Grande, hacia lo que actualmente se conoce como Nuevo México, con una manada de caballos que logró aumentar el número exponencial con gran facilidad, en un periodo corto de tiempo. Posteriormente estos ejemplares, que fueron abandonados, o que se escaparon de manos de los españoles, se asilvestraron y lograron adaptarse a las condiciones de llanura, aumentando su número de manera considerable, llegando a casi 1 millón de ejemplares, que vagaron libres y se dispersaron por gran parte del territorio americano. Los Mustang favorecieron a los pueblos amerindios que vivían en las grandes llanuras, desde los Sioux, pasando por los Pies Negros, Crows, Cheyenne, Arapajos y Kiowas, hasta los Comanches. Las diferentes tribus amerindias vivían de la caza y la agricultura, y si bien al inicio a los nativos se les tenía prohibido el poseer un caballo o montarlo, desde el siglo XVII, diversos conflictos provocaron que los caballos pasaran a manos de estos pueblos. Es probable que los Utahs o Utes se llevaran consigo estos animales cuando estos abandonaran a sus dueños originales en el camino hacia Nuevo México.
Entre las tribus amerindias, eran los comanches, los más destacados jinetes. En dichos tejanos, se dice que el comanche llevará al caballo a donde quiera que vaya. En resumen, aunque la llegada del caballo trajo cambios en el estilo de vida de las tribus amerindias, sus actividades ancestrales no cambiaron drásticamente, sino que fueron simplificadas, pues usaban a los caballos para trasladarse, para la caza o con fines bélicos. Uno de los usos actuales para los Mustang, y quizás el más polémico, es en los rodeos americanos, en el que un jinete debe durar la mayor cantidad de tiempo sobre un corcel que busca quitárselo de encima. Nunca nadie me va a dominar, yo voy a pelear, no me rendiré, nunca yo me rendiré, no. La fama de los Mustang es tan elevada que ya hay películas con ellos como protagonistas. Pero también, en la industria automotriz, se ha inmortalizado a esta raza de caballo. Los autos Ford tienen un modelo llamado Mustang. Como el caballo, no es la primera vez que un animal queda inmortalizado en un vehículo, ya había pasado con el Jaguar y el Impala. Y para resumir a la raza, la altura ideal para un Mustang debe ser 1,40 m, aunque actualmente puede llegar a 1,50 m, ligado con el tamaño va el peso, que ronda entre los 300 a 350 kilogramos. La capa de los Mustang es muy variada, podemos encontrar animales, tordos, castaños, alazanes, palominos, gateados, pintos entre muchas otras capas. Es un animal versátil, para rodeos, como para arrear ganado. Su alimentación no es muy exigente, aunque esto y el coste de mantenimiento dependen de qué actividad realice. Los caballos criollos son descendientes de los caballos introducidos por los españoles, y a diferencia del Mustang o el Appaloosa que se quedaron en el territorio norte de América, estos se expandieron hasta el cono sur. Incluso los pueblos originarios los capturaron para ser utilizados como caballos de guerra. Los caballos criollos reciben un nombre diferente, dependiendo de la zona de su crianza. Su origen está en los caballos ibéricos, traídos por los españoles a América. Eran animales muy caros, por lo escasos que eran, y eran animales usados en labores de carga y trabajo. Los caballos fueron abandonados en la naturaleza por Pedro de Mendoza, quien huyó de la resistencia de los pueblos originarios. Estos caballos se adaptaron a las condiciones del ambiente y aprendieron a lidiar con pumas y otros depredadores. Como dato curioso, en Chile se usa el término bagual para referirse al ganado equino feral como el ganado vacuno feral. Y los indígenas consideraban un manjar a la carne de las yeguas que lograban amansar. Sin embargo, en 1816 los caballos criollos empezaron a ser olvidados, debido a la europeización en todos los ámbitos de la vida de los argentinos. La raza además sufrió de mestizajes con equinos europeos. El propósito de estos cruces fue guiado por la creencia de que la raza sería mejorada, pero se salió de control, pues se lograron caballos más grandes y más rápidos, pero la resistencia a la fatiga y a las condiciones extremas se fue perdiendo, y parecía que el final del caballo criollo estaba escrito. Pero no todo estaba perdido, ya que un grupo de criadores, fieles al estándar de la raza, mantuvieron a sus animales sin mestizar, y al comienzo del siglo XX, aún existieron caballos salvajes en la Patagonia. Emilio Solanet guió la selección científica del caballo criollo, y con algunos criadores, se fundó la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, quienes salvaron a la raza, convirtiéndola en un caballo económico, versátil, dócil y rústico. Nuestra siguiente raza es el paso peruano. Su origen se encuentra en los caballos españoles introducidos por Pizarro en 1531, y su principal rasgo y el que le da el nombre es su andadura conocida como paso llano o ambladura rota, en el que los miembros del mismo lado del cuerpo se elevan a la vez. Los caballos de esta raza descienden de aquellos introducidos durante la conquista y los primeros años del virreinato. Los ascendientes de estos animales fueron embarcados en Sevilla, para ser más preciso en Sanlúcar de Barrameda, y en Cádiz en el siglo XVI, por lo que se presume que eran caballos de raza española o andaluz.
La formación de esta raza tomó cerca de 4 siglos, de varios cruces y generaciones, selección y mejoramiento. Le ayudó bastante el ser un animal, usado como herramienta para la agricultura, transportando a los agricultores en la administración y manejo de los campos, principalmente en haciendas en la costa norte del Perú, así como un animal para transporte de viajeros, así como un animal importante para arrear ganado de lidia. La crianza de los caballos peruanos de paso está regida por la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios del Caballo Peruano de Paso, que es la única entidad reconocida oficialmente y a nivel nacional e internacional, encargada de la conservación, fomento de la crianza, selección, juzgamiento de la raza, así como su cuidado y uso del apero y la enfrenadura tradicional, que lo distingue de otras razas. Desde el 2008, dicha asociación viene editando un boletín electrónico cada 2 meses, el cual mantiene al tanto al resto del mundo sobre el acontecer nacional y mundial, sobre el caballo peruano de paso. Cabe resaltar que a los jinetes de estos caballos se les llama chalanes, y su vestimenta es de color blanco, incluido el poncho listado, que es usado en diferentes colores, siendo el de color habano o vicuña el más tradicional y vistoso. Todos los caballos de esta raza están protegidos por el decreto de la ley peruana 25.919 del 28 de noviembre de 1992 y han sido declarados como razas del caballo propia del Perú por el Instituto Nacional de Cultura y se celebra su día cada tercer domingo de abril. Nuestra siguiente raza equina podría considerarse una leyenda. Hablamos del caballo camargués, cuyo nombre proviene de la región francesa donde estos habitan, la Camarga. Es icónico por su capa blanca y es una raza de origen primitivo, ya que está relacionado con aquellos caballos pintados en el arte rupestre. Y lo más sorprendente de estos animales es que beben del agua salada, por eso los consideran como un símbolo de fortaleza entre los caballos. Oriundos de las marismas del delta del río Ródano, en el sur de Francia, en esta región, son considerados como un símbolo de libertad y tradición. Los caballos camargueses son la raza utilizada por los ganaderos, que crían a sus vacas y toros en semilibertad, y también fueron usados por los ejércitos de los fenicios y romanos. De hecho, muchas razas de caballos poseen un ascendiente de sangre camarguesa, a través del caballo ibérico o también conocido como jaca, y hay buenas razones para creer que los jaca eran parte caballo celta, parte caballo camargués, en aquellos equinos que poseían la sangre jaca camargués, como las razas criollas, destaca su capacidad para resistir condiciones extremas. Aunque el pelo de estos caballos es blanco, todos los caballos camargueses son de un color gris y no son puramente blancos, ya que su piel es de color negro, y solo el pelaje de los caballos adultos es blanco. Los potros al nacer poseen un pelaje marrón oscuro negro, el cual se va aclarando a medida que se vuelven adultos y se torna blanco. Una buena parte de los caballos camargueses viven en libertad como animales asilvestrados, y pese a ser relativamente pequeños, son muy fuertes, pesan 425 kilogramos, y aún así pueden cargar a un jinete adulto. Son robustos e inteligentes, poseen un cuello corto, pecho profundo, cuerpo compacto, una caja de costillas bien constituida, fuertes extremidades y una crin profusa. Nuestra siguiente raza equina es el Budenny, una raza creada en la extinta Unión Soviética durante los años 1920, como un caballo usado para el ejército, pero que en la actualidad es utilizado como caballo de cacería, es decir, una montura para perseguir presas por su gran agilidad y resistencia. Mejor conocido como Budyonny, es un caballo que recibe su nombre del mariscal Budyonny. Hacia 1925, se cruzaron caballos pura sangre inglés y yeguas de la raza don ruso. Nació para las actividades militares en la extinta Unión Soviética. El mariscal Semyon Budyonny fue un héroe de caballería de la Revolución Rusa, y fue el fundador de la raza en las caballerizas militares de Rostov. En la actualidad, se crían en centros gestionados por el gobierno, y emplazados en la región de Rostov, al sur de la ex Unión Soviética. Los caballos se crían en grandes manadas y llevan una vida de semilibertad. Las capas de la raza van desde el alazán tostado, castaño con reflejos dorados y algunos de color negro. Poseen además una alzada de 1,63 m.
Son de carácter amable, valientes, pacientes y muy inteligentes. Tenemos al Shagya árabe. Es un descendiente de las yeguadas pertenecientes al Imperio Austrohúngaro, que desde siempre se ha distinguido por la crianza de magníficos caballos y por su afición ecuestre en cada uno de sus gobernantes. Se dice que la raza se fundó a partir de un semental nacido en Siria en 1830, cuyo nombre era Shagya. Dicho animal fue importado a Babón en 1836. De Shagya surgieron muchos descendientes, que figuran dentro de las yeguadas más importantes de Europa. La crianza del Shagya árabe se da en Hungría, Europa central y oriental, con ejemplares de excelente calidad. Algo que hay que aclarar, es que pese a su nombre, el caballo Shagya, no es el mismo que la raza árabe. Como dijimos, el caballo arábigo se originó en la península arábiga y el caballo Shagya, en Hungría. En las capas de los caballos Shagya, predomina el tordo, pero también pueden poseer algunos colores del caballo árabe. Nuestra antepenúltima raza equina es el frisón, que es una espectacular raza de caballo holandés. Comenzó siendo un caballo de guerra, pero que con el tiempo cambió su utilidad durante el siglo XVII, ya que ahí fueron utilizados como caballos de tracción en tareas agrícolas. Para ser más preciso, Nico, su origen se encuentra en la región de Frisia, ubicada entre Alemania y los Países Bajos. La provincia de Frisia cuenta con una gran superficie de agua, debido a sus múltiples lagos, y posiblemente es una de las regiones más bonitas de los Países Bajos. Un humano frisón es caracterizado por la sobriedad y por sobrevivir a circunstancias difíciles. ¿Pero qué tiene que ver esto con los caballos? Pues que la naturaleza de la gente de Frisia, de no doblegarse y no rendirse ante la adversidad, hizo que esta raza de caballos permanecieran en momentos muy difíciles, mientras que otras razas autóctonas se perdieron por la cruza impulsiva y desordenada, incluso con ejemplares de linajes ajenos. Es así como esta raza de caballo es la única de origen neerlandés que sobrevive hasta tiempos actuales. Hacia el año 150 después de Cristo, ya se conocía al caballo frisón como una montura muy apreciada en la guerra. Según los historiadores romanos, se sabía de la aparición de tropas frisonas. Asimismo, en el siglo VI, se sabe de la aparición de legiones de humanos y caballos frisones. Guillermo el Conquistador, en la batalla de Hastings de 1066, utilizó caballos que tenían un gran parecido con los sementales frisones. Probablemente, esos ejemplares y otros caballos existentes en Europa, fueron cruzados con caballos árabes y españoles, durante las cruzadas y posteriormente durante la Guerra de los 80 años, pero la primera prueba escrita, sobre el nombre de esta raza, data del siglo XVI, y es nada más ni nada menos, que el famoso retrato de Don Juan de Austria, montando a su corcel friso en Nápoles. Los caballos frisones fueron utilizados en escuelas de equitación durante el siglo XVII, en conjunto con caballos españoles, y fue desde ahí que el caballo frisón era apreciado en la alta escuela, así como caballo de enganche. Durante los siglos XVIII y XIX, se limitó el uso de la raza. Posiblemente esta limitación tiene que ver con la Revolución Francesa y el fin de la nobleza. Desde esos entonces, los frisones eran utilizados en los Países Bajos. La habilidad de persistir ante la adversidad de los caballos frisones fue puesta a prueba en distintas ocasiones. La primera fue cuando el caballo de tiro de la raza Bubenlander lo estaba reemplazando en esta labor, y esto casi causó la extinción de la raza y llevó a que se creara una asociación para proteger su pureza. Y durante la década de los 60 vino la prueba más difícil para los caballos, ya que dejaron de ser la fuente de fuerza para actividades agrícolas, por lo costosos que eran y por la falta de tiempo en invertir en estos animales para fines de ocio, pero la llegada de una economía más próspera aumentó las posibilidades de salvar a los caballos frisones, ya que se podría invertir dinero y se contaba con más tiempo para estos animales. Tenemos a la raza Marwari, que es una raza de caballo oriunda de Rajasthan, en la India, y se originó a partir del siglo VII, ya que se cuenta con representaciones pictóricas en los muros de las fortalezas de dicha localidad, y es una de las 3 razas de caballos autóctonas de la India.
Algo que caracteriza a la raza Marwari son sus orejas, cuyas puntas pareciera que se están tocando la una a la otra, dándole un aspecto singular. La raza es originaria de Marwar, una región de la India, pero se cree que también pueden tener ascendencia de caballos árabes y mongoles. Quizá el más famoso de los ejemplares de la raza sea Setak, el corcel azul, que salvó la vida de su dueño en una batalla. En 1999, el gobierno de la India prohibió la exportación de cualquier raza nativa del país, debido a que habían cada vez menos ejemplares puros de esta y otras razas. La mayoría eran cruces, y debido a esto la raza estaba en peligro de extinción. Solo se han exportado 21 ejemplares de la raza en la actualidad. Hasta el 2006, la India permitía su exportación bajo licencia, y hoy en día se encuentran pocos ejemplares fuera de su país de origen. Solo unos pocos están en Francia y España, y los descendientes de los 21 caballos exportados se encuentran en Estados Unidos. Los caballos Marwari nacieron como monturas de guerra. Un dato curioso es que se les ponía unas falsas trompas de elefante como parte de su equipo de combate, y a pesar de tratarse de un caballo ligero o de silla, estos animales son utilizados como caballos para mover cargas ligeras en trabajos agrícolas. Por su habilidad de aprendizaje y una tendencia a exhibirse, es una raza equina, ideal para la doma clásica. En fiestas locales, ceremonias y bodas, es normal ver a estos caballos adornados hasta la cola, así como verlos danzar al ritmo de la música. También se adaptan a todo tipo de terrenos, debido a su resistencia a altas temperaturas. Luego, y para finalizar, tenemos al Westfaliano, que es una raza de caballo originaria de uno de los 17 estados federales de Alemania, llamado Renania del Norte-Westfalia, de donde este caballo recibe su nombre. Se cría a los caballos de esta raza para la equitación y para competir en doma y salto. Apreciado por su inteligencia, audacia y fuerza, este caballo jugó un papel importante en la reunificación de Alemania en la década de los 70, ya que servía como transporte en las contiendas territoriales. En 1888 se fundó el primer libro genealógico de los caballos de Westfalia, y se llevaron a cabo las primeras evaluaciones de yeguas y sementales. Estas inspecciones, que se hacen para seleccionar a los mejores ejemplares, se convirtieron en la característica definitoria de la raza. Solo los mejores potros podrían convertirse en reproductores. La Segunda Guerra Mundial destruyó todos los registros de pedigrí antiguos que se habían guardado con tanto cuidado, y la siguiente evaluación de las yeguas no se realizó hasta 1946, cuando se empezó a criar como caballos de silla, que dio sus resultados, pues en 1982, un caballo llamado Alerich ganó el oro en la doma de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984. Con esto, terminamos el video. Aún quedan razas por conocer, y esas las veremos en la siguiente parte. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál caballo es tu favorito?